doctor Eduardo Suárez, que es pediatra, nutriólogo al mismo tiempo. Está la modelo invitada junto a la mamá hoy, Luciana y Cecilia. Así que gracias a todos por estar junto a nosotros. Doctor, el tema del día de hoy es ¿qué alimentos debemos dar a nuestros pequeños cuando ya van comenzando a intercambiar la leche materna o la leche de tarro con otras cositas que pueden ir comiendo? Así que, ¿a partir de qué edad es conveniente aquello? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días. Bueno, hablar de la alimentación complementaria creo que es muy importante en la infancia. Diríamos que esta alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses. O sea que hasta los 6 meses solo leche. Idealmente sí. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado de que no se obtiene ningún beneficio iniciando la alimentación antes. Es más, los problemas que se pueden relacionar con la alergia a los alimentos pueden ser causadas justamente por una introducción muy temprana. Por lo tanto, hasta el momento, toda la evidencia parece mostrar que los 6 meses es la edad más recomendada para empezar este importante periodo. Y a partir de los 6 meses para adelante, ¿cómo comenzamos? ¿Con qué? Bueno, yo pienso que hay que hacer un inicio gradual. Vamos a plantear un ejemplo. Lo más recomendable es empezar con frutas. Si tendríamos que enunciar cuáles son las frutas con las que tendríamos que empezar, podríamos básicamente mencionar las siguientes. La primera podría ser la papaya, papaya, la manzana, el plátano y la pera. Ahora bien, cuando se introducen los alimentos, sean frutas como las que acabo de mencionar o de otro grupo de alimentos que posteriormente hablaremos, la clave es ser prudente y secuencial con la iniciación. Es decir, si voy a iniciar por primera vez, por ejemplo, papaya, este debería ser el único alimento a probar durante 4 días. 4 días. Exactamente. ¿Por qué? Es algo así como un periodo de observación. Voy a darte un ejemplo. Si le doy un día papaya, al día siguiente manzana y al otro plátano y le da alergia, claro, no voy a poder saber cuál de estos alimentos fue el responsable. Claro. Entonces, este periodo de observación es algo así como un periodo de prueba para ver cómo el organismo del niño está respondiendo a este alimento. ¿Hay que darle en papillita? Porque no tienen dientes, o sea, ¿hay que hacer papilla de todo? En esto también viene el tema de la secuencialidad. Como el niño está acostumbrado a tomar solamente alimentos líquidos, las frutas, si seguimos el ejemplo de este grupo de alimentos, deben seguir también este patrón. Es decir, al inicio deben parecerse un poco más a la leche, es decir, deben ser algo líquidas. Si agarramos la papaya, un trozo de papaya, y la ponemos a la licuadora, es recomendable echarle un poco de agua hervida por supuesto, y allá tendremos una papilla más licuada, que con el tiempo iremos retirando progresivamente el agua hasta que finalmente será solamente la papaya. Lo mismo podemos hacer con las diferentes frutas, hasta que finalmente vayan alcanzando una consistencia de papilla, es decir, semilíquida, y gradualmente irle quitando progresivamente el agua hasta que sea una papilla. Dejen que los niños disfruten y descubran estos alimentos sin la adición del azúcar. Esto es un aspecto absolutamente importante. Sin azúcar, hay que darles puro, digamos. ¿Y en qué momento comienzo a combinar ya con otro tipo de alimentos, como ser un arroz, quizás un fideo, no sé, una polenta? Bueno, en este periodo, hasta este momento nos hemos limitado a hablar de las frutas. Los cereales, que es el otro grupo que yo recomendaría como segundo en iniciar, donde podríamos citar fundamentalmente el arroz, la maicena y algunos tubérculos como papa y el camote, son el otro grupo a continuar. Había recomendado hace poco que cuando empezamos un alimento debemos ser solamente con un alimento 4 días y luego introducir otro alimento que puede ser un cereal, por ejemplo el arroz, que es el más recomendado por varias razones que ahora no vamos a discutir, de tal manera de que mientras voy introduciendo alimentos de los diferentes grupos voy encontrando diferentes compuestos para hacer las combinaciones, de tal manera que más adelante, por ejemplo, podré mezclar el arroz, podré mezclar el zapallo, y como en esta edad los niños todavía
están disfrutando de la leche, también la adición de la leche a este tipo de ingredientes se convierte en una dieta muy agradable que el niño disfruta y lo va aceptando muy bien. Sin embargo, hay que reconocer que los niños tienen un gusto innato, es decir, nadie tiene que enseñarles a encontrarle el gusto a dos sabores centrales. Uno es el de la leche y otro es el sabor dulce. Todo lo demás tiene que aprender. Algunos los va a aprender fácilmente y los aceptará rápidamente. Otros, probablemente al inicio se produzca un rechazo que no hay que interpretarlo como que ese alimento no le gusta y que no se debe ofrecer más. Hay que entender que no está acostumbrado a ese sabor y que lo va a hacer a medida que se vayan produciendo diferentes exposiciones de este mismo alimento. Algo que yo recomiendo hacer para enseñarle a los niños cómo se come es que cuando el niño rechace un alimento, aquel que dejó el bebé, la mamá o el papá tendría que comerse este alimento delante del bebé, enseñándole cómo se come, exagerando un poco en el gusto. Ahora bien, si el niño de repente se le ocurriría comer, no es recomendable utilizar ni ese utensilio ni ese alimento. Bueno, o sea que hay que saber, digamos, ¿no? Técnicas muy importantes. Ahora, eso para los 6 meses. ¿Qué pasa un poco más adelante, cuando ya los pequeñitos empiezan a tener dientecitos? ¿Es bueno seguir dándoles la papillita, el arrocito aplastado? Porque, bueno, uno dice no tiene dientecitos, hay que darle lo más líquido posible. ¿O hay que dejar ya que vayan masticando? Antes de responder esta pregunta, me gustaría adicionar algo más. En relación a la temperatura de los alimentos, debe ser una temperatura tibia. La temperatura del ambiente es la adecuada, más o menos unos 37 grados. No es recomendable que la mamá se ponga a soplar los alimentos para que encuentren una temperatura adecuada. El aire que vamos a producir al tratar de enfriar los alimentos no es un aire puro, está cargado de algunos microorganismos que normalmente están en nuestras vías respiratorias superiores. Por lo tanto, estaríamos cargando de microorganismos a los alimentos. Entonces, esto no hacer. Había indicado que los grupos de alimentos, los cuales hemos mencionado con los ejemplos de las frutas, de los cereales, hay que adicionar otro grupo de alimentos como son las leguminosas, donde están los porotos, las lentejas, las habas, las arvejas, y las carnes, de las que podríamos hablar fundamentalmente, el pollo y la carne. Veamos un poco la secuencia y la consistencia. Diríamos que entre los 6 a 8 meses los alimentos fundamentalmente tendrían que tener esta consistencia de papilla, más licuado, sin grumos. Y después de los 8 meses, estos alimentos cada vez tendrían que empezar a tener pequeños pedacitos de alimentos, pero que tengan la capacidad de poder ser destrozados con las encías, porque en esta edad, alrededor de los 8 meses, solo tendrá el niño los incisivos y no serán suficientes para un proceso de masticación completo. Por lo tanto, los pedacitos tienen que ser muy pequeños, de tal manera que el niño esté en condiciones de poder destrozarlos. Y a medida que el niño vaya aumentando en edad, pues los alimentos también irán aumentando en los fragmentos de los que se introducirán con los alimentos. Ahora bien, veamos un poco sobre los alimentos. Hemos indicado que es recomendable iniciar con frutas y luego continuar con cereales. Alrededor de los 7 a 8 meses deberíamos ya estar introduciendo el grupo de las carnes, fundamentalmente 7 a 8 meses. El pollo, fundamentalmente el pollo. De tal manera de que las papillas de las que hablábamos, que inicialmente solamente tenían cereales y verduras, empezarán a tener como adición las carnes como el pollo. Y también en este periodo se puede empezar a adicionar aceite vegetal. ¿En qué momento se le da el huevo duro? Yo pienso que esta es una pregunta muy importante. El huevo, el pescado y los cítricos son alimentos potencialmente alergenos. Es decir, que debemos retrasar su inicio más allá. ¿En qué momento deberíamos introducir estos alimentos? En relación al huevo, este alimento no debería introducirse antes de los 10 meses, porque estamos disminuyendo las posibilidades de desarrollar alergia. Ahora, otra pregunta muy importante en relación a esta que me hacías
es con qué parte del huevo vamos a empezar. Las mamás creen que deben hacerlo con la clara, y eso es prácticamente un error central, porque es el componente más alergeno del huevo. Ah, ¿sí? Se debería empezar por la yema. Que uno siempre dice, no, es lo más dañino, no le comas la yema. Es más, ni les damos la yema a veces a los niños, o sea, hay que darles la yema. La yema es el primer componente del huevo que deberíamos darle al niño para que empiece a probar. Habría que empezar con la mitad de la yema y someter a este periodo de observación que les había indicado que debería ser de 4 días. Más adelante estará comiendo la yema entera y posteriormente se estará introduciendo el huevo entero alrededor de los 11 a 12 meses. Justamente a esta edad, al año de edad, estaríamos en condiciones también de introducir los otros alimentos que he mencionado que producen alergias, pero que a esta edad están radicalmente disminuidas. El año de edad, que serían el pescado, los cítricos y la miel. Muy bien, interesante. Hemos hablado y hemos tocado el tema hasta el año de edad, por lo menos una orientación para que los papás sepan cómo comenzar a alimentar a sus hijos cuando ya van cumpliendo los 6 meses. Pero siempre la recomendación obviamente es acudir a un especialista, acudir al pediatra, un pediatra nutriólogo mejor si es el caso, para que nos recomiende y nos guíe a los papás, que en muchos casos son primerizos, a alimentar bien a los pequeñitos. Así que nuestra pequeña Luciana está con 1 año y 6 meses ya, ¿no? Ya debe comer muchas cositas, ¿no? Casi todo, ahí está. Y bien alimentada y bien contenta el día de hoy. Se vino a jugar acá al canal. Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. Doctor Eduardo Suárez, pediatra nutriólogo, que hoy nos está orientando acerca de los alimentos que debemos dar a nuestros pequeñitos hasta el año de edad. Un gusto, ¿sí? Muchas gracias.